Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial para cómo desconectar una aplicación cual sea de internet en dispositivos Xiaomi, aunque esto también podría funcionar en cualquier otro tipo de teléfonos. Te voy a mostrar dos métodos, los dos métodos son para quitarle ya sea la conexión a datos móviles o al Wi-Fi, ¿no? Y tal vez te preguntarás, ¿todo esto para qué? ¿Para qué le voy a desconectar una aplicación de internet? Pues bueno, hay juegos en la Play Store, en la tienda, en donde pues básicamente si tú juegas con internet te aparecen muchos anuncios, pero no es muy recomendable de que te desconectes de internet, porque si quieres utilizar Facebook, YouTube, WhatsApp, etcétera, pues no vas a tener acceso a internet y por lo tanto pues básicamente sería lo mejor desconectar solamente el juego y las demás aplicaciones dejarlas totalmente pues funcionales. Bueno, para este tutorial voy a iniciar primero con el método de Xiaomi. En los Xiaomi lo que tenemos que hacer es buscar una aplicación que se llama Seguridad. Como lo ven, aquí está, es esta que tenemos aquí y nos va a abrir esta pantallita o este menú. Ok, lo que tendremos que hacer aquí es darle en donde dice uso de datos y administrar la conexión de red. Aquí nos van a aparecer todas las aplicaciones que tengan disponibilidad de conectarse a los datos móviles. Bueno, aquí me aparecen estos dos porque mi celular es de dos chips, de dos SIMs. Y por ejemplo, esta aplicación que se llama CFE no me puedo conectar con la SIM 1, pero sí con la SIM 2. Y bueno, pues aquí podemos quitarle todo el acceso a internet a las aplicaciones en cuanto a lo que son los datos, ¿no? Ahora, si queremos quitarle lo que es el Wi-Fi o la conexión a Wi-Fi a cualquier aplicación de esta, pues simplemente entramos a la aplicación en específico. Por ejemplo, voy a entrar a esta que se llama LinkedIn. Entramos y aquí podemos deshabilitar ya sea los datos móviles de la SIM 1, los datos móviles de la SIM 2 o inclusive el Wi-Fi. O sea que si yo entro inclusive conectado a una red Wi-Fi que me da internet, no va a funcionar la aplicación porque pues no va a tener acceso a internet, ¿no? Aquí simplemente le voy a quitar lo que son los permisos a conectarse por medio de mi tarjeta SIM número 2. Quitamos todo esto y bueno, pues aquí quitamos, te digo, podemos desconectar la aplicación ya sea de los datos móviles, me aparecen estas dos porque yo tengo dos SIMs, y el Wi-Fi. El Wi-Fi pues aquí ya va a depender de cada aplicación y de cada persona, pero esta es una manera muy fácil y muy sencilla de hacerlo en cuestión a lo que es en un dispositivo Xiaomi. Ahora, en cualquier otro dispositivo este método casi es totalmente igual, y lo que tendremos que hacer es buscar la aplicación que nosotros queramos quitarle los datos. Por ejemplo, no lo sé, mira aquí este que es Gmail, dejamos presionado y le damos a dar en donde dice más información de la aplicación o etcétera, donde como si fuéramos a desinstalar la aplicación nos va a aparecer un menú como este. Dentro de estas opciones vamos a buscar lo que es el método de conexión. Mira, aquí como ven dice método de conexión, le damos un clic y de igual manera nos van a traer las tres opciones: Wi-Fi, datos móviles de la SIM 1, datos móviles de la SIM 2. Y si nosotros deshabilitamos esto, entonces quiere decir que ya le quitamos el acceso a internet a esta aplicación. Ahora, si queremos que nada más funcione con Wi-Fi, dejamos palomeado solamente Wi-Fi, o si queremos que nada más funcione con los datos móviles, seleccionamos datos móviles, aceptar, y esta aplicación ya no se va a poder conectar a internet a menos de que tú hayas pues configurado pues esta parte de aquí, ¿no? Este es el segundo método para llegar al mismo paso, pero este es un poquito más general en cuanto a los demás dispositivos. El primero es como más para Xiaomi, más para hacerlo más rápido, porque este tienes que ir aplicación por aplicación para modificar todos estos permisos. E inclusive hay un tercer método que se me acaba de olvidar, pero bueno, no sé si los teléfonos Xiaomi lo traigan, pero es aquí en donde viene algo como acceso a datos o conexión de datos móviles, etcétera. Y aquí viene, sí, mira, por ejemplo, mira, aquí en este dispositivo Xiaomi ya lo encontré. Está un poquito oculta lo que es la funcionalidad, pero es aquí: conexión y compartir, uso de datos. Esta opción suele venir en otros dispositivos Android al inicio, aquí. Y pues de igual manera entramos a este menú. Es el mismo menú, solamente pues cambian los lugares o las direcciones en donde debemos de ir los pasos más que nada. Y bueno, creo que eso es todo en cuestión de este video. Este video pues si te sirvió, te funcionó, déjame saber en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte, nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.